si no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si sé lo profundo de cada misterio y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si hablara palabras de parte de Dios, si no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si sé lo profundo de cada misterio y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale, de nada me vale, de nada me vale. Sin amor la vida es arar el aire, de nada me vale, de nada me vale. Sin amor las manos no ayudan a nadie. Sin amor las manos no ayudan a nadie. La fe que mueve montañas, si no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si doy lo que tengo, incluso mi vida, y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale, de nada me vale, de nada me vale. Sin amor la vida es arar el aire, de nada me vale, de nada me vale. Sin amor las manos no ayudan a nadie, de nada me vale, de nada me vale. Sin amor la vida es arar el aire, de nada me vale, de nada me vale. Sin amor las manos no ayudan a nadie, 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 no ayudan a nadie, no ayudan a nadie, no ayudan a nadie. Buenos días, mi querido, mi querida, ¿cómo estás? Un gusto de estar contigo nuevamente en esta mañana. Gracias por acompañarme, gracias por dedicar este tiempo para que juntos podamos estudiar la palabra del Señor. Vamos a inclinar el rostro y vamos a tener una oración antes de comenzar. Querido y buen Dios que estás en las alturas de los cielos, gracias, Padre, por darnos estos momentos, por darnos esta libertad en la cual podamos estudiar tu palabra con mis queridos amigos. Por favor, Señor, envía tu Santo Espíritu conforme lo has prometido para que podamos entender con claridad el mensaje que tú quieres traernos en esta mañana. Oh Dios Santo, bendice a nuestros seres queridos que están viendo este video, bendice a nuestros amigos, a nuestros oyentes, bendice también a la familia de todas las personas que están viendo este video. Si alguno está atravesando alguna situación difícil, pido, Dios, que tú vengas a su encuentro, que tú vengas en su auxilio y que tú lo puedas ayudar a salir adelante. Quédate con nosotros aquí en el estudio, bendice los aparatos electrónicos para que todo lo que hagamos y digamos sea para honrar y glorificar tu nombre. Pedimos estas bendiciones en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Cuenta la historia, una ilustración, que en una aldea que estaba allí en un bosque al pie de una montaña, vivía un paralítico, una persona lisiada, una persona que no podía caminar, que debía arrastrarse para poder desplazarse.
Y también al lado de su casa vivía un ciego. Por alguna razón que no dice allí la historia, estas dos personas se llevaban mal. Es decir, que todos los días encontraban un motivo para discutir, y discutían y discutían, y hasta se deseaban la muerte. Pero resulta que un día se inició un incendio allí en la aldea. Y toda la gente comenzó a salir corriendo, y aunque el paralítico y el ciego pedían auxilio, nadie los asistió. El fuego avanzaba y consumía, ¿no es cierto?, todas las chozas, y estaban quedando ellos dos allí. El ciego que estaba en el patio tratando de visualizar un camino para poder escapar, pero como no veía, no podía. El paralítico que estaba también había salido arrastrándose afuera, estaba allí en el patio, y aunque él podía ver un lugar en claro donde podría salir de allí, pero no podía desplazarse, el camino era escabroso y no podía desplazarse con rapidez para evitar que el fuego lo atrapara. Así que no tardaron en darse cuenta que la única forma de salir de esa situación, de salvar sus vidas, era unirse, unir la fuerza. Así que el paralítico habló con el ciego y le propuso. Le dijo, yo estoy viendo un camino donde podemos salir. Yo estoy dispuesto a guiarte, pero tú tienes que cargarme en tus espaldas y sacarme de aquí. Así que el ciego aceptó la propuesta del paralítico, ¿no es cierto? Era la única forma que ellos pudieran escapar de la muerte. Y así dice la historia que el ciego cargó al paralítico, el paralítico lo iba guiando y entonces pudieron salir al medio del bosque, ¿no es cierto?, donde las llamas no habían llegado, y así pudieron salvar sus vidas. La historia dice que ellos se abrazaron fuertemente y reconocieron que estaban errados en estar peleando todos los días, en tener esa enemistad que no los beneficiaba para nada. La palabra de Dios, yo encontré un versículo que quiero compartir contigo, que es de lo que voy a hablar en esta mañana, de la unidad, del compañerismo. Dice así: vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben todo, dice Romanos capítulo 12, verso 16. En esta mañana yo quiero compartir contigo algunos versos bíblicos que extraje allí del Salmo 133. Vamos a leer desde el 1 hasta el 3. Y tal vez tú lo has leído, como yo lo había leído, y tal vez no había prestado mucha atención, así que no pude profundizar. Pero hoy que quiero compartirlo contigo, lo he profundizado más y quiero compartirlo. Mira, dice así. Salmo 133, verso desde el 1 hasta el 3. Voy a esperar darte un momento para que tú lo puedas buscar y lo tengas, y así juntos podamos estudiar esta parte de este salmo. Muy bien, dice así: mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como un buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Vuelvo a decirte, tal vez tú has leído este salmo y te parece, bueno, está hablando allí de la unión y está bien, pero yo quiero hoy que profundicemos un poquito por qué David usa estas figuras, ¿no es cierto? Primero habla de la unidad y después usa un par de figuras para ¿cómo se dice?, para darle más realce a este consejo, ¿no es cierto? Yo creo que David, él esperó por mucho tiempo, él deseaba esta unidad entre el pueblo, entre las diferentes tribus de Israel. Sabemos, y tú conoces la historia de David, que creo que sí, tú tal vez has leído cómo David fue perseguido por su suegro Saúl, ¿no es cierto?, por el rey que había, y lo persiguió, tuvo que esconderse en cueva, y después murió el rey, y él siguió siendo perseguido por otros líderes, hasta que finalmente David es reconocido como rey de las 12 tribus, ¿no es cierto? Entonces, este cántico gradual de David, que es el Salmo 133, es uno de los 4 atribuidos a David, ¿no es cierto? Como que él fue el que los, ¿cómo se dice? Los creó, ¿no es cierto? Él fue
el que los hizo, ¿no es cierto? No se sabe exactamente cuándo los compuso, pero podría ser cuando finalmente David fue recibido como rey de todas las tribus de Israel. Dice, poniendo fin a un largo periodo de división y discordia nacional. O podría datar de la coronación de David en Hebrón, cuando los líderes de la nación, al menos por un tiempo, estuvieron unidos, se pusieron de acuerdo. Eso está allí en 2 de Samuel capítulo 5, desde el verso 1 en adelante, tú lo puedes leer. O también está en Crónica capítulo 12, 38 al 40, tú lo puedes leer después. Pero puede ser que haya sido en esta fecha, ¿no es cierto?, que él creó este salmo, este cántico. Dice que hay bendición en la unidad. Y esta entonces es una declaración de bendición de Dios. Este salmo podríamos llamarlo así. La unidad en el pueblo de Dios es buena y es deliciosa, dice David. ¿Sí? Eso es lo que leímos. Dice, mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y comienza entonces este salmo diciendo, mirad. Es como una exhortación de David a admirar, a hacer un alto y a mirar. Lo que sigue es importante, dice David en otras palabras. Presten atención. Miren qué lindo que es vivir en armonía y en paz. Por eso se cree que David creó, no me sale la palabra, compuso este salmo cuando él fue coronado como rey de las 12 tribus de Israel. Porque él dijo, mirá qué bonito que es vivir en armonía. Dice aquí que es, ¿cómo es que dice? Es bueno y delicioso. Que es bueno y delicioso. Es como decir, es digno de admiración. Miren, y tal vez nos contagiemos y vivamos así para siempre, dice. Ese era el deseo del corazón de David, ¿no es cierto? Que haya paz entre las tribus, que haya paz entre las familias, que haya paz en su reino, que haya esa unidad, ¿no es cierto?, que tanto David como Dios quería que hubiera. Porque esta es la característica, ¿no es cierto?, del verdadero Hijo de Dios. Cuando uno vive unido, porque ¿qué hay si nosotros pertenecemos a una iglesia y estamos peleados, siempre estamos discutiendo, y entonces va alguna visita a la iglesia y nos ve discutiendo, nos ve con la cara larga, se percibe a veces ese ambiente pesado, ¿no es cierto?, en la iglesia? ¿Tú crees que una persona nueva quiere asistir allí? Yo no creo. Por eso es que Dios nos exhorta, ¿no es cierto?, a través de este salmo de David, a que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para vivir en armonía, para vivir en unidad como Él quiere. Qué bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y David llama la atención entonces a algo que es bueno y que es delicioso, que es la unidad. Es bueno porque refleja el carácter de Dios, ¿no es cierto? Nosotros no vamos a encontrar en la Biblia que Dios esté desunido con el Hijo ni con el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Nosotros vemos que hay una Trinidad y que hay una unión entre ellos. Y eso es lo que el Señor Jesús vino a mostrar, el carácter del Padre, ¿no es cierto? Y dentro de ese carácter del Padre está la enseñanza esta de que debemos ser unidos como hermanos. No solamente como hermanos, sino como familia, como sociedad. Debemos vivir en paz y en armonía, tratar siempre de buscar la paz y la armonía. Es bueno entonces porque refleja el carácter de Dios y dice que es delicioso porque hace que la vida del pueblo de Dios, de los hijos de Dios, sea mucho más agradable. Vuelvo a decirte, cuando hay discusión, cuando hay peleas dentro de las iglesias, entre los hermanos, no es agradable para nada. Y nosotros con mi esposa hemos pasado por situaciones así cuando hemos estado pastoreando iglesias. Hemos visto hermanos que no se quieren, no se llevan y se pelean y a veces están discutiendo dentro del templo, que es la casa de Dios. Hasta le hemos tenido que llamar la atención. Algunos hermano, no discuta acá, vaya afuera y discuta. Aunque está mal, ¿no es cierto?, discutir. Pero a veces pasa eso en las iglesias. Y yo creo que no te estoy hablando de algo extraño. Porque si tú vas a una iglesia, tú vas a ver esto de lo que yo te estoy hablando. A veces las peleas son con el pastor, a veces son los ancianos de la iglesia, los diáconos, los líderes, no sé. Siempre hay alguna discusión. Pero la verdad es que Dios nos llama a que haya paz entre nosotros, que haya armonía y que haya unidad. Cuán bueno y cuán delicioso. No todo lo bueno es delicioso y no todo lo delicioso es bueno, ¿no es cierto?
A mí me gustan cosas que para mí son buenas y son deliciosas, pero no son buenas. A mí mi señora se ríe porque me gusta mucho lo dulce. Y yo sé que eso no hace bien a mi organismo, ¿no es cierto? Eso puede acarrearme tal vez la diabetes, yo no sé. Es bueno, es delicioso porque a mí me gusta. Pero perdón, es delicioso, pero no es bueno para el cuerpo. Y a veces puede haber cosas, ¿no es cierto?, que sean tal vez buenas, pero no deliciosas. Como tal vez, no sé, un alimento que a ti te guste, que no te guste, pero que sea bueno, qué sé yo, por decirte algo, consumir muchos vegetales y fruta, tal vez no te gustan los vegetales y la fruta, entonces eso es bueno porque dicen, según los estudios de los médicos, que eso es bueno para la salud. Pero es bueno, pero no delicioso para ti, ¿no es cierto? Pero aquí David está hablando de algo que es bueno y que es delicioso. Y él está hablando, vuelvo a decirte, de la relación entre los hermanos. No está hablando de la relación de los miembros de iglesia con las personas de afuera, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, con su familia. Aunque ahora vamos a ver que también Dios dice que debemos buscar la paz en todo lo que esté de nuestro lado, buscar la paz con todo. Pero aquí David se está refiriendo a los hermanos de iglesia, que es donde nosotros debemos amarnos con sinceridad y ser un ejemplo para las personas que nos miran. Porque vuelvo a decirte, ¿quién quiere estar en una iglesia donde están todos peleados, todos desunidos, se critican? ¿Quién quiere ir a una iglesia así? Yo particularmente no quisiera ir a una iglesia así. Debemos tener relaciones buenas, vuelvo a decirte, y pacíficas con los demás. Romanos 12:18 dice que debemos estar en paz con todas las personas, con nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. Siempre debemos buscar la paz. Esta armonía, ¿no es cierto?, de la que habla David, es probada cuando habitamos juntos. Tú sabes que a veces uno se lleva mejor con la familia o con los hermanos con algunos hermanos, ¿no es cierto?, cuando estamos distantes, cuando tal vez podemos saludarnos por teléfono y entonces nos llevamos bien. Pero cuando debemos habitar juntos, como dice acá, ahí viene el problema. Porque esa armonía es como que se pone a prueba, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando uno vive, cuando uno habita junto, uno está más tiempo, ¿no es cierto? Se ven los errores, se ven los defectos que cada uno de nosotros tenemos. Defectos de carácter, muchos defectos, ¿no es cierto? Entonces, vuelvo a decir, a veces es más fácil tener buena relación con las personas que están lejos o distantes. Vuelvo a decir, eso puede ocurrir con la familia o puede ocurrir en la iglesia. Pero habitar juntos significa que los lazos de unidad y paz serán probados. Serán probados. Fíjate que uno de los frutos del Espíritu Santo o algunos de los frutos, es la paz, la templanza, la paciencia, y a veces a nosotros nos faltan esos frutos del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y cuando tenemos que habitar juntos, ahí es cuando afloran estos defectos que tenemos de carácter, y por eso el Señor nos llama la atención, y David, a través de David dice, es bueno que estén en paz, que habiten juntos, que estén unidos, porque eso es lo que yo quiero para ustedes, para mi pueblo. Los peregrinos que iban a Jerusalén cantaban este canto o este Salmo 133. Y estos provenían de diferentes estilos de vida, podemos decir, de diferentes regiones, de diferentes tribus, pero ellos iban a adorar a Dios. Entonces dice la historia que en ese caminar para adorar a Dios, ellos se unían y estaban en armonía. ¿Por qué? Porque iban a alabar a Dios. ¿No es cierto? Hacían un esfuerzo. A veces hay que hacer esfuerzo para llevarse bien con algunas personas dentro de la iglesia. Yo lo entiendo eso porque a mí me ha pasado y tal vez a otras personas les ha pasado con mi carácter, ¿no es cierto? Que han tenido que hacer esfuerzo para llevarse bien conmigo. Y yo lo entiendo, yo no soy fácil. Yo creo por ahí, ¿no es cierto? Y a veces hay personas que no son fáciles en la iglesia, que no son fáciles para mantener esa unidad, esa armonía que el Señor pide. Pero bueno, tenemos que hacer esfuerzo, orar mucho para que el Señor nos dé ese don, ¿no es cierto?, de la amistad, de la unión, de la cordialidad, de la armonía, ¿no es cierto? Porque eso es lo que le agrada al Señor y es lo que nosotros debemos mostrar al mundo. Y entonces ahora David usa una figura, dice, como óleo sobre la cabeza. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta los bordes de las vestiduras.
Es como el óleo, como el aceite. Y entonces dice que este aceite que se ungía, que era para la cabeza, se lo echaba en la cabeza, aunque dice que se desbordaba hasta la barba y hasta las vestiduras, dice que en el antiguo Medio Oriente era común ungir la cabeza con aceite, no solamente de los reyes, de los sacerdotes, sino que era una costumbre que cuando tú ibas a visitar a alguien, te echaban un poquito de aceite en la cabeza. Dice que eso te refrescaba y además te daba un rico olor, ¿no es cierto? Y de hecho, nosotros podemos encontrar en Lucas 7:46, cuando Jesús le dice a Simón el fariseo, ¿no es cierto? Yo vine a tu casa y tú no me ungiste con aceite ni me lavaste los pies, pero esta está lavando mis pies con el perfume, con sus lágrimas y lo está secando con sus cabellos. Tú lo puedes leer. Fíjate que era una costumbre que había en el pueblo de Israel, ¿no es cierto? El aceite de unción era destinado a la cabeza, como yo te decía, pero también se rociaba un poco sobre la vestidura. Eso está en Éxodo 29:21, yo lo leí. Y dice que entonces se consagraba no solamente al sacerdote, sino también se consagraban las vestiduras. Mira qué curioso, nunca lo había leído así yo. Dice, la barba de Aarón. El aceite sobre la cabeza del sacerdote Aarón fue parte, ¿no es cierto?, de la consagración al servicio sacerdotal. Yo creo que tal vez tú has visto, lo has leído y tal vez has visto las películas, ¿no es cierto?, cuando lo ungieron a Aarón como sacerdote. Eso tú lo puedes encontrar ahí en Éxodo 29:7. Dice que lo llevó, dice, a hacer cosas buenas para Dios y hacer cosas buenas para el pueblo, ¿no es cierto? Él era un sacerdote, ¿no es cierto?, que oficiaba en favor del pueblo ante Dios. Cuando hay unidad entre el pueblo de Dios, es bueno y agradable, dijo David, ¿no es cierto? Y cuando hay luchas y discordia, se dejan de hacer cosas buenas. A veces uno tiene que dedicar tiempo para resolver problemas que hay entre los hermanos. Entonces ese tiempo se pierde porque es un tiempo que uno podría dedicar tal vez para estudiar, tal vez para alabar a Dios, pero no, uno tiene que estar dedicado a resolver los problemas entre los hermanos. ¿Por qué? Porque no han hecho un esfuerzo para estar en unidad, en armonía entre los hermanos, como pide el Señor, no como pide el pastor, como pide el Señor en su palabra, ¿no es cierto? Por eso dice que cuando el sacerdote era ungido, ¿no es cierto?, él servía a Dios y servía a los hermanos. Cuando tú eres ungido con el aceite, ¿no es cierto?, que representa al Espíritu Santo, tú sirves a Dios y sirves a tu iglesia, sirves a tus hermanos. Ahora, cuando tú no puedes vivir en unidad, tal vez en vez de ser bendición para tu iglesia, para el pueblo de Dios, te conviertes en una, me duele decir esto, pero maldición. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Los sacerdotes, como yo te decía, representaban a Dios. La unidad entre el pueblo de Dios tiene un efecto similar, ¿no es cierto? Porque la Biblia dice que nosotros somos un pueblo de sacerdotes. También dice que somos carta leída al mundo. Vuelvo a decirte, nosotros, si decimos que somos hijos de Dios, que somos pueblo de Dios, que somos iglesia de Dios, debemos representar al Dios a quien decimos que servimos, ¿no es cierto? ¿Y cómo mejor representarlo sino en esa unidad, en ese amor que el Señor nos pide que tengamos el uno con el otro? Dice que baja hasta el borde de la vestidura. Dice, quiere decir en otras palabras, ¿no es cierto?, que la bendición es abundante. Comienza por arriba y baja y toma todo tu cuerpo. Que acá dice que baja hasta la barba y después baja hasta la vestidura. Es como el aceite derramado que fluye, dice, sobre la cabeza, la barba y luego el borde mismo de la vestidura. Aunque con respecto al borde de la vestidura leí que hay alguna como cierta contradicción o debate sobre si era el borde de la vestidura, digamos el cuello, o si era el dobladillo inferior de la túnica del sacerdote. Pero eso no tiene mucha importancia, ¿no es cierto? Lo importante es que la unción viene de arriba y que va tomando todo el cuerpo. Eso es lo que quiere decir David, ¿no es cierto? Es como el rocío de los montes, dice. Aquí usa otra figura David también. Dice, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermón es el pico más alto de toda Palestina.
Y dice que cuando la tierra circundante, ¿no es cierto?, está seca, el rocío refrescante desciende desde los picos nevados del monte Hermón. Y dice que esto trae humedad, ¿no es cierto?, y fertilidad, ¿no es cierto?, a las plantas, lo que está allí. Dice que viene sobre los montes de Sión. Y David usa esta figura nuevamente, ¿no es cierto?, para ilustrar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y da el ejemplo, ¿no es cierto? Dice que es como el monte de Hermón, aquel monte, ¿no es cierto?, que es tan alto que dice que cuando alrededor la tierra está seca, dice, esa montaña se permanece con nieve. Y cuando viene un viento, es lo que pude leer, dice que eso trae el refresco como un rocío, dice, que rocía toda la tierra alrededor. Y entonces está en contraposición, ¿no es cierto?, la otra parte de Israel que es seca, una tierra seca que no es fértil, que no se puede sembrar. Y nosotros vimos cuando fuimos a Israel, y íbamos con Laura y yo decía, ¿y acá puede crecer algo? Porque eso eran todas montañas, es como acá en Utah, ¿no es cierto? Y yo creo que acá en Utah es más verde todavía que en Israel, ¿no es cierto? Pero acá está hablando de esa área donde está el monte Hermón, ¿no es cierto? Ese monte que es la parte más alta de Palestina. Entonces David usa esta figura para ilustrar entonces lo bueno que es estar en armonía, estar en paz, estar en unidad, los hermanos juntos. Dice que desciende sobre los montes de Sión. Ustedes saben que en Sión, ¿no es cierto?, es donde está Jerusalén, ¿no es cierto? Y David había establecido como lugar de adoración Israel, de Israel Jerusalén. Y hoy podemos decir que esa bendición, ¿no es cierto? Porque el versículo dice que Jehová envía bendición en este lugar, ¿no es cierto? Podemos decir que Jehová enviaba bendición sobre Sión y que hoy día, cuando hay unidad en la iglesia, Jehová envía bendición a la iglesia. Hay prosperidad en la iglesia. Cuando hay unión, cuando todos se ponen de acuerdo, cuando hacen un esfuerzo, ¿no es cierto? Eso es lo que David quiere llamar la atención. Le quiso llamar la atención a su pueblo, ¿no es cierto? Y también es para nosotros, ¿no es cierto? Todas las escrituras son inspiradas, ¿no es cierto? Y son para nosotros, para nuestro bien, para que sigamos las enseñanzas que allí están. Dice nuevamente, leo, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. La bendición de la unidad es lo que Dios quiere y está en Romano allí. Dice en Romanos 12:18 que debemos vivir en paz. Dice, todos nos conocerán por el amor. Yo te decía hoy, ¿no es cierto? Pero no es este amor que va y viene, sino el amor que habita. Acá David está hablando de habitar, ¿no es cierto? De estar juntos. Entonces no es el amor que de acuerdo a cómo me siento hoy, si hoy siento que te amo, tal vez mañana siento que te odio. No, acá está hablando del amor, de ese amor, ¿no es cierto?, que habita. No habla también del espíritu que separa y aísla, sino del espíritu que habita, ¿no es cierto?, que brega por la unidad. No habla de la mente que está a favor del debate y las diferencias, sino de la que habita junto en unidad. Porque eso dice que sobre esto viene la bendición de Jehová. Cuando uno está unido, cuando uno hace un esfuerzo. Vuelvo a decir, yo sé que a veces no es fácil llevarse bien con algunos hermanos, ¿no es cierto? Pero uno tiene que hacer un esfuerzo y orar mucho, porque esto es lo que nos pide el Señor en su palabra. Vendrá el día en que cesarán las divisiones, y yo sueño con ese día. Y se acabarán las enemistades, cuando los hijos de Dios se unan en un vínculo eterno, bajo el verdadero pastor de arriba, nuestro Señor Jesús. Y los santos, nosotros y los ángeles, cantarán juntos este hermoso salmo. Yo sueño con que algún día todos estemos unidos, con que no haya diferencia porque yo pertenezco a esta iglesia y mi iglesia dice tener la verdad y tú estás equivocado. Porque como lo hemos dicho tantas veces, la verdad es Cristo Jesús. La verdad no es tu iglesia, la verdad no es mi iglesia, ¿no es cierto? Entonces sueño un día con el día ese que nos amemos todos, que no importa de qué denominación, que con el solo hecho de amar y esperar la venida de Jesús, eso nos una. Porque eso en realidad es lo que habla la palabra de Dios. Lo hicimos en un estudio anterior con Laura
que Dios hace énfasis en el amor y reduce los mandamientos al amor, a la unidad, a la cordialidad, a la armonía, ¿no es cierto? Eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Así que mi querido, mi querida, voy a leer nuevamente el verso que está allí en Romanos 12, 16. Vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, con todas las personas. No se crean como que ustedes se la saben todos, como que ustedes son la iglesia verdadera, como que ustedes tienen la verdad y los otros están extraviados. Acá el Señor nos está hablando de unidad, que debemos amarnos y vivir en unidad. Todos somos hijos de un mismo Padre Celestial y miembros de una misma familia. Es importante que nos respetemos y nos ayudemos unos a otros y nos amemos unos a otros, tal cual el Señor nos enseña en su palabra. Así que ese es mi mensaje para ti en esta mañana, que quería compartir, el mensaje que el Señor puso en mi corazón. Quiera Dios bendecirte y quieras tú poner tu esfuerzo, ¿no es cierto?, para que con la ayuda del Espíritu Santo tú ames a tus hermanos, tú vivas en unidad, tú vivas en armonía, tú dejes de criticar a tu hermano, ¿no es cierto?, y lo ames, pero lo ames de verdad, con un corazón sincero, no fingiendo, no con hipocresía. Eso es lo que el Señor espera de cada uno de sus hijos. Deseo que el Señor te bendiga mucho a ti y a tu familia. Inclina tu rostro, quiero orar contigo. Querido buen Dios, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por el mensaje que tú nos trajiste en esta mañana. Gracias, Padre, porque tú eres paciente. A veces nosotros como hijos tuyos, la verdad que te deshonramos porque nuestro carácter a veces deja mucho que desear, vivimos discutiendo, peleando dentro de las iglesias y eso, Señor, no trae honra a tu nombre. De esa manera nosotros no te estamos representando y te pedimos perdón por eso y pedimos que nos ayudes con tu Santo Espíritu, Dios, para que podamos vivir en armonía, en unidad, en amor con nuestros hermanos. No importa, no hablo de una iglesia en particular, sino hablo de todo tu pueblo en la redondez de la tierra. Que todos, a pesar de nuestras diferencias, a veces provenimos de diferentes culturas, de diferentes nacionalidades, tenemos diferente educación, en fin. Pero a pesar de todo eso debemos estar unidos en ti. Tú nos unes, Padre. Gracias por nuestro Señor Jesús. Gracias porque Él a través de su Santo Espíritu hace posible que podamos unirnos, podamos amarte y representarte bien, Señor. Bendice por favor a mis queridos oyentes, a su familia y bendícenos a nosotros aquí en el estudio. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén, amén y amén.
conoces, aquel que mi vida ha cambiado. Confieso, yo no sé si has sentido el fuerte abrazo de mi Dios querido. Hoy le pido a mi Dios que siempre te bendiga. Le pido por ti y toda tu familia. Él te llena de paz y alegría. Dios siempre provee por todos sus hijos. Fuiste hecho a la imagen de Rey de Reyes. Heredad eterna tienes en el cielo. Solo dile a Jesús que su regalo aceptas. No llores más, Él sana tus heridas y limpia de tu vida tus pecados. Sus fuerzas entran en tu corazón. Vives para Jesucristo. Hoy le pido a mi Dios que siempre te bendiga. Le pido por ti y toda tu familia. Él te llena de paz y alegría. Dios siempre provee por todos sus hijos. Fuiste hecho a la imagen de Rey de Reyes. Heredad eterna tienes en el cielo. Solo dile a Jesús que su